¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nadiel, Lalo, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? Súper. Padre. Qué chido, qué padre. Pues bueno, seguimos aquí en este interesante maratón que estamos construyendo pero por supuesto con el super pilar de Nadiel Hernández Aldana, que nos has dado una gran información, nos has compartido mucha bibliografía, que por supuesto al final, en el último capítulo que quede de este maratón, porque no planeamos, nada más le dijimos a Nadiel, desembucha, saca toda la información, y ella muy amablemente nos ha estado compartiendo su tiempo y toda la información que ustedes han estado observando. Y al final, pues vamos a compartir algo más bien toda la bibliografía, los artículos, la información de donde ella ha tomado esto y que nos ha hecho llegar también algunos, para que ustedes pues no crean todo y vayan a las fuentes y formen su propio criterio, que también de eso se trata, ¿no? Y también queremos agradecer mucho a Liliana, a Luis Silva, a Cristina, a algunos otros comentarios que ahorita no tengo a la mano, pues por la participación en este maratón que nos ha ayudado bastante y que su participación hace y enriquece mucho esto. Dimos algunas respuestas ahí, pero por supuesto que nadie nos va a hacer el favor de complementar en su momento estas respuestas. De hecho, Nadiel, no sé si quisieras empezar con el tema de hoy, que es la danza a nuestros días o la danza al día de hoy, cómo es que la concebimos, qué tipos de danzas hay, y si nos da un tiempo en esta cápsula, pues dar una respuesta a los dos comentarios que tuvimos en previos capítulos. Pero bueno, Nadiel, sin más condición o algo, adelante, te escuchamos con lo que hoy nos tienes preparado. Va. Pues bueno, ya vimos, hicimos como un paseo por la historia que nos tomó unos varios capítulos de todo lo que fue llegar a dónde está el movimiento de la danza hoy, ¿no? Ya nos quedamos en la última parte diciendo que en paralelo están los movimientos de la danza conchera, que sigue vigente, que sigue manteniéndose pues, con su estructura tradicional, aceptando e integrando cada vez más cuestiones vigentes, pero que se sigue rigiendo por la estructura que se planteó como desde el origen, que se sigue transmitiendo por vía oral, que se sigue dando el movimiento. Y por el otro lado, pues los movimientos derivados de la mexicanidad y la neomexicanidad, que ya platicamos un poco las diferencias, ¿no? O sea, la mexicanidad es un poco más estricta, es más enfocada a todo lo que es la parte de solo mexica y que no recibe mucho otra información, incluso hay algo de xenofobia, ¿no? O xenofobia con respecto a los europeos, a los blancos, etcétera. Y el movimiento de la neomexicanidad, que es más integrador, ¿no? Que ha permitido la integración de otras culturas, de otras tradiciones, de otras formas, y que incluso ha buscado hacer como ejes transversales tanto de llevar la tradición a otros lados como de permitir y recibir el conocimiento de otros lados y otras tradiciones. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gustaría de esas dos? ¿La primera o la segunda? ¿O Bueno, tomas de las dos? definitivamente no soy radical. O sea, Ok. algo que he aprendido en el camino es que el radicalismo no es por ahí mi camino, ¿no? O sea, yo he aprendido a tomar de aquí y de allá, como les decía desde las primeras sesiones. Muchas veces me he encontrado en caminos que parecen bastante opuestos y he encontrado una forma de integrarlos en mi forma de ser, que les tengo que contar que todo este viaje me ha dejado una crisis existencial nuevamente, de entenderme, de reconocer y de volver a voltear a muchos aspectos, pero que estaba muy divertido. También se los agradezco mucho porque es algo que hay muchas cosas que no me había dado cuenta, hasta que las estaba organizando o hasta que las estaba platicando, me fueron cayendo como 20 que dije, órale, después de tantos años, llevo 13 años, casi, sí, ya no, un poco más, metida en este rollo.
Y he pasado por muchas etapas, ¿no? He pasado por la etapa radical, sí pasé por ahí, sí pasé por la etapa apasionada. Te mandé por ahí las fotos de cuando estuvimos en Sí, Ixcateopan, chulada. en la, ahí en la siembra de nombre de mi hijo y otros eventos. Pero también paso por la etapa un poco del realismo y de ver toda esa parte que, como decíamos, así como la historia nos la contaron de una manera omitiendo otra, pues tampoco puedes dar por cierta una historia que ha sido creada bajo el pensamiento o la idealización de muchas cosas, ¿no? Esa es otra realidad y eso está muy fuerte. Para mí en este momento esa es la parte de crisis que me provoca, ¿no? Como darme cuenta un poco de que hay Claro, muchas cosas que no necesariamente son tan tradicionales Nadiel. como las aprendí o como me las Y, vendieron. y yo te quería preguntar algo y lo quería hacer aquí en el programa. ¿Qué opinas de las actitudes del nuevo gobierno con lo de la estación del Zócalo o México Tenochtitlan y con lo del árbol que ya no es el de la noche triste, sino el de la noche victoriosa, ¿no? Victoriosa. ¿Qué Pues opinas? fíjate o sea, ¿Gana algo? Se retoma identidad? ¿Tú qué nos puedes decir? yo Sin creo que sí hay politizar. algo de ver, o sea, de retomar la identidad y también es un mensaje de decir, hay algo diferente que estamos haciendo, ¿no? O Claro. sea, la historia, todo lo que se ha escrito, lo escribió el PRI siempre, ¿no? Y lo que querían que supiéramos, no les enseñes mucho porque qué tal si piensan demasiado y se dan cuenta que les estamos atorando por aquí y por allá. Todo eso que han hecho durante todo este tiempo, a lo mejor son pequeños atisbos de decir, hay algo que puede cambiar, ¿no? Ahora, tampoco las intenciones de este gobierno, no sé si, o sea, como que no creo ya yo mucho en la política, entonces me parece siempre que todo tiene trasfondos, ¿no? Y Sí, esos trasfondos te pueden llevar a lo que quieran obtener en el momento. Y es lo mismo acá, ¿no? En los movimientos, o sea, hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llevar todo, ¿no? De hecho, ya como metiéndonos en el tema de lo que es el movimiento hoy, porque podría decir como, ahora que hubo todo esto, hubo movimientos de la banda que decía, oigan, nos quieren quitar nuestra celebración y quieren decir que es como algo político, que este gobierno lo está promoviendo, ¿no? Cuando nosotros dice la ceremonia que se hace en el Zócalo, donde se hace la ceremonia de la Fundación de México Tenochtitlan, que acaba de ser hace unos días, eh, se ha hecho siempre. Entonces ellos quieren vender como estamos rescatando nuestras tradiciones, ¿no? Y la banda dice, pues es que eso ya estaba puesto desde hace tiempo. más bien tú te estás colgando en este momento de nosotros, ¿no? Exacto, exacto. Esa es como la percepción de la banda en este momento, se están colgando de nosotros Sí. para hacer toda esta visión. Pero pues le da presencia, por supuesto que le da presencia para algunos grupos que se sentían siempre o que se han sentido y han sido, no solo se han sentido pues marginados por otros gobiernos. Entonces, pues yo creo que sí les da un poquito de saber, ahí está y está viendo por nosotros, aunque no necesariamente sea el interés, ¿no? Ok. Pero eso pasa. Por ejemplo, esa es una de las danzas que es de los temas que quieres contarles hoy, qué ceremonias se hacen, ¿no? O qué danzas se hacen. Entonces, esta es una que se hace, de las danzas que se hacen anuales. Hay danzas que se hacen como las celebraciones de algunas veintenas. Sí, creo que no platicamos de eso, pero el calendario mexica se fundamenta en como meses, podríamos llamarle de 20 días. Entonces, hay ciertas veintenas que tienen celebraciones particulares y esas celebraciones pues se hacen en los calpuli son los grupos de danza y algunas veces se juntan varios o a veces se hacen solo en algún calpuli sobre las veintenas. Pero de las danzas masivas y que son anuales, una de ellas es esta, ¿no? La de la celebración de la Fundación de México Tenochtitlan, que se hace el 26 de julio y ya habíamos platicado que entre que si es en el 25, si fue en el 21, decía Obrador, para que coincidiera con Sí, sí, sí. este año. Esa es una de las danzas anuales. También a veces, bueno, no, a veces también se hacen las danzas de la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto, ¿no? Son como una danza conmemorativa, ¿no? O
sea, como que las de fundación son de celebración y las que son de caídas, pues son conmemorativas como en agradecimiento a, ¿no? A los que cayeron en esos momentos. Se celebran también los pasos cenitales, ¿no? Cuando el sol está justo en el cenit, y hay dos fechas importantes en el calendario que son el 16 de mayo y el 27 de julio, que son cuando se hacen los pasos cenitales y también se hacen esas danzas, que es muy simbólico porque es cuando se devora, cuando pues no tiene sombra, ¿no? Y al no tener sombra es algo simbólico de cómo se devora uno mismo, ¿no? El sol te devora, entonces no tienes sombra hacia los lados en el momento que dura el paso cenital. ¿Y en los Se hace equinoccios? Fíjate que los equinoccios, está muy interesante, pero para las culturas originales era más importante los solsticios, aunque sí los equinoccios, por ejemplo, en la pirámide maya se ve claramente, ¿no? Todo ese fenómeno que se hace natural, que demuestra que también era un momento muy simbólico y sagrado, ¿no? Son como los momentos sagrados que estaban marcados por el universo. Recordemos que estas tradiciones eran excelentes astrólogos y astrónomos de alguna manera, ¿no? Que conocían muy bien toda esta calendarización y la demostraban en sus templos. Por ejemplo, digo aquí porque vivo en Morelos, ¿verdad? En Xochicalco, tienen un observatorio que también se ilumina solamente en el momento del equinoccio, ¿no? Entonces sí celebran equinoccios y solsticios. Ok. Y eso se procura hacer en los centros ceremoniales, ¿no? O sea, como ir a Tenochtitlan, a ir a Teotihuacán, o ir a las pirámides mayas de Chichén Itzá y otras pirámides mayas que también, o sea, o a los Teocalli, ¿no? O sea, que son los centros espirituales, digamos, que hoy quedan como reminiscencias, pues, de aquello esplendoroso que fue y que a veces entendemos un poco a medias, pero que ahí están y que nos hacen conectar. Pues sí te conecta con algo. No sé si han ido alguna vez a alguno de los... Yo sí he ido, pero no en momentos de solsticio y equinoccio. No, pero cuando vas, o sea, sí, hay algo, o sea, es como entrar a un lugar donde te conecta algo, ¿no? Y Sí, sí sientes, se no siente un importa que viaje no sea chido. un momento así de esos. Entonces, ya ahí se abre y se hacen pues unas danzas muy bonitas porque estás conectado y tienen un propósito. Algo que yo decía antes es que para nosotros algo muy importante sería como danzar con propósito, ¿no? O sea, como no nada más ir a quemar el guarache un rato, ¿no? Sino como ponerle como corazón y todo ese sentido. Entonces, bueno, equinoccios, solsticios. Ajá, y estas danzas, Nadiel, que nos estás empezando a decir que las usaban, bueno, que principalmente las usan en la fundación y una fue la fundación de Tenochtitlan, La otra es la caída. el 26 de julio es la fundación y el El 13 de 13 de agosto agosto, la la caída. caída. ¿Estas danzas tienen algo representativo de lo que nos has estado hablando de los concheros? ¿Tienen algo de curación, algo que solicitan, algo que agradecen, ofrendan? Pues son más de agradecimiento, ¿no? O sea, de Ok. fundación. Se hacen las velaciones, que son ceremonias también que se hacen toda la noche. Eso viene un poco de las reminiscencias de la parte conchera, ¿no? Sí. Una velación que también viene de las reminiscencias católicas al final. Y se han hecho pues de diferentes maneras. Los concheros tienen una ceremonia muy particular donde hacen un tendido de flores y luego lo van insertando y al final levantan una cruz. Es una ceremonia bastante bonita. Órale. Y se hace al final la comunión con una figura como de Huautli, que es el amaranto. Uh-huh. Y como que hacen una masita que se pega con algo medio alcoholoso, o sea, bueno, con un alcohol, no sabría decirte cuál es, como un licor, y al final con eso se comulga, ¿no? Es una de las formas. No soy especialista en ceremonias concheras, insisto, he estado en un par, pero es una ceremonia que se hace muy bonita, y lo que sí se hace son los tendidos de flores, o con acerrín pintado, se hacen unos tapetes preciosos, Sí. En Tlaxcala así en los he el visto. piso, y se hace porque pues haces una figura, por ejemplo, de un códice, y con acerrín de colores, pintado de colores, se hace la figura en el piso y se ve súper padre. Y eso pues también te está conectando como con la energía que tú estés en ese momento pues evocando, ¿no? Sí. Oye, Nadiel, y yo siempre que voy ahí por México Tenochtitlan, al lado de la catedral,
en donde está el Templo Mayor o donde estaba, donde lo derribaron, siempre veo compas acá con su, pues no sé, copal, y hay gente ahí formada y le están pasando humo, le están pasando hierbas, y dejan ahí billete y el que sigue y le hacen eso. Ahí hay un principio de curación, de limpieza. ¿Qué es lo que hacen? Siempre tiene esa duda. El objetivo del copal o de la sahumada Uh-huh. es la curación, es como una Órale. limpieza de energía, o sea, es una limpieza energética un poco, ¿no? O sea, Y si a veces andas sí hay Huevo, muy... ¿no? gente, ¿mande? Como cuando te limpian con un huevo, parecido. Es diferente porque cuando te limpian con el huevo es cuando ya tienes alguna enfermedad como instalada y entonces esa es como una práctica de curanderismo, digamos, o sea, de medicina tradicional y tiene varias formas que se puede hacer para pasar el huevo y eso es pero eso es como para sacar un mal específico que ya te está Ok. afectando. Y el otro es Y mera una higiene, limpieza ¿no? con el copal, o sea, también puede ser que cuando te sientes mal te digan, oye, a veces llegas y dices, oye, me está doliendo aquí un poco la cabeza, échale más humito o algo así. O sea, sí hay un proceso de curación también, pero es un poco como más general, ¿no? Porque tú llegas y aunque estés bien, te limpian, pero por ejemplo, uno que es godín, llegas de trabajar y vienes aquí todo corriendo y todo eso y te quitas las zapatillas, bueno, a mí me pasó 2, 3 veces, y te avientas por allá las zapatillas y te pones la falda, la enagua y es una limpiadita, ¿no? Ya como para aterrizar. Ya te pasan tu ahumada y entonces ya estás ahí, ya estás en la ceremonia, Te ¿no? conectan, Te ¿no? conecta, o sea, Es como como la te clave quita como, Wi-Fi. sí, ya, o sea, quítate ándale, ya quítate todo el rollo que traigas Sí, sí, y, sí. y te da una conexión. Y siempre, pues, el humo limpia, ¿no? Ese es como una de los criterios, que el humo limpia. Y pues puede ser copal, perdón, puede ser salvia, puede ser incienso. Hay varios humos que son, o sea, ¿Cómo nada le más tienen podemos, luego funciones diferentes. cómo le puedes decir a la audiencia cuando esto sean reales y verdaderos curanderos y cuando sean charlatanones? Porque me imagino que los hay, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, si tú te vas al Zócalo, pues hay de todo, ¿no? O sea, de Qué los que gacho. son, de los grupos de danzantes y Sí. si hacen ceremonia y si alguien pasa y les pide que los limpien y generalmente no cobrarían por eso. Hay gente que a lo mejor sí, pues al final es como un servicio y Claro. todo eso, sí puede ser que cobran o como decíamos con los de la danza que chimalean, ¿no? Que voltean el chimar el escudo. Sí. Pero hay mucha gente, también hay personas que no son propiamente de la tradición mexica, pero que usan el copal y porque son medicinas tradicionales, aunque no sean parte de este movimiento, Ajá. tienen esa enseñanza. O sea, muchos de los curanderos, y más bien la mayoría, yo creo, de los curanderos originales, pues no forman parte de estas asociaciones y de estos grupos mexicas o no mexicas o eso, sino que ellos tienen la medicina tradicional heredada por sus abuelas, abuelos, etcétera, y su forma de ver, aunque el principio pueda ser más o menos el mismo, pues su forma de ver es diferente, ¿no? Porque no están envueltos en este rollo de la mexicanidad quizá. Va, va. Entonces, está difícil saber la verdad. Yo creo que Sí, está muy cañón saber así como que porque lo demás podría ser un juicio. O sea, si yo te dijera un estereotipo, sería un juicio, ¿no? Es decir, claro. si los ves con cinta roja, si los ves con, que no traen cintas, entonces, no. Entonces, todo eso podría ser solo un Entonces, juicio. podríamos retomar tus palabras de un inicio, ¿no? Sí, de los primeros capítulos. Si sientes padre, si te sientes chido, si te hace sentir bien, síguele ahí, pero si no sentiste nada, pues prueba con otro, ¿no? Sí, podría ser, ¿no? Ok, Podría ser. O sea, y también hay algo que uno que es científico duda mucho, pero cuando ya lo vives también, y a mí me pasa a menudo, es cuando te vibra o no te vibra. O sea, tú sí. llegas y sientes la vibra y dices, no, yo aquí paso chido, buena onda, pero te pasa hasta con banda, con amigos, o sea, no solo en estos rollos, ¿no? Claro. Pues Estás nos con alguien y dices, comentaba el chino en algunos episodios, no me acuerdo en cuál, de que hablamos que la intuición ya la estaban empezando como a tomar en cuenta, ¿no? En la ciencia. Ah, sí, que claro. era en el del gato negro de Edgar Allan Poe, Uh-huh. Ajá. que es el grado de inteligencia más alto que puede desarrollar cualquier especie y obviamente la humana, ¿no? Que ya dices, no, por aquí no es, vámonos. Y si no le haces caso a eso y y te generas un problema, pues eres medio
taruguillo, taruguilla, porque no te diste cuenta de lo que tú estabas intuyendo y hoy ya tienes que hacerle más caso a la intuición en muchas cosas. Bueno, hoy y siempre, ¿no? Pues las Pues siempre, abuelitas, ¿no? ¿no? Las abuelitas, Pues ¿cómo, sí, cómo, cómo claro. echaban el viaje, ¿no? De que no, tú no debes de agarrar algo que te den. Y ya creces y dices, no, mi abuelita yo creo que sí estaba bien, bien zafada. Ni madres, les terminas dando la razón cuando llegas un poco más ruco, ¿no? Dices, wow, sí es cierto. Pues es la parte instintiva y natural que otra vez volviendo a la parte que ya no nos enseñan a desarrollar en las escuelas, porque tienes que Exacto. racionalizar todo y dejar, o sea, te enseñan a no usar la parte del cerebro que es intuitivo, ¿no? O sea, yo me acuerdo La que es de las artes, muchísimo, ¿no? sí, claro, yo me acuerdo cuando recién me separé, que tenía mi hijo bebé, que estaba con una abuela y le decía, oye, es que tengo mucho miedo y no sé si la voy a armar, ¿no? Como más voltera y eso. Y de repente me decía, qué chido que tienes miedo. Y yo, o sea, ¿cómo? Dice, claro, porque el tener miedo te va a mantener alerta, A huevo. utilízalo a tu favor porque te vas a dar cuenta por dónde sí, por dónde no, qué le está Claro. haciendo falta a tu niño, cómo te vas a conducir. Sí, agárrate de ahí, además no te claves en tener todo el tiempo miedo porque no vas a darte cuenta. Entonces es como estar un estado de alerta que necesitas para desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces en ese momento que no te da miedo tener miedo, ya escuchas, ¿no? Y dices, Sí. como que esto no está, como que alguien cargó y te pasa, ¿no? Esta señora que cargó a mi bebé no me está gustando. ¿Sabe qué? Gracias, sí, 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 muy amable, órale, y vente, mijo, ¿no? O sea, como Sí. que algo. O sea, como que desde ese tipo de cositas hasta cosas más necesarias como tiene hambre, le duele la panza, etcétera. En esas épocas cuando el chamaco todavía no te dice, mamá, me duele, Claro, claro. necesitas muchísimo Esa esa intuición, atención ¿no? y Sí. que además la mamá, la suegra, todos te dicen, no, es que tiene hambre y tú así, Ah, démosle de sí, comer. sí. Oye, ¿qué tiene? Y tú, hoy lo acabo de sacar el aire, etcétera. Es lo que necesitas. Pues así para todo, ¿no? Este es un ejemplo en la maternidad, pero ese es un ejemplo de cosas que a lo mejor ya no nos enseñan a desarrollar nuestro No, cerebro en todo, y que estaría bien chido. O sea, yo diría, o sea, estás sintiendo, oye, no, chamaco, no sientas miedo, no, qué miedo, que ni nada, ¿no? Oye, sí. que no sientas, o que el niño va a llorar, no llores porque es chamaco, es niño y los niños no lloran. Ah, sí, eso Entonces, también está bien ese tipo chapa. de cosas, ¿no? Que te van también ahí limpiando para que ya no lo percibas. Pero yo O creo que sí sería algo que sería muy útil en nuestra vida diaria desarrollar eso, ¿no? La desarrollar intuición. y seguir practicando, ¿no? Sí, cabrón. Sí, la verdad, sí, totalmente de acuerdo. No, fíjate que ahorita que mencionas eso, Nadiel, también esto de decirle a los niños por qué tanta maldad y por qué tanta, pues, maldad en estas épocas, ¿no? Pues yo me acuerdo, a mí no me lo decían, la neta, ¿no? Pero yo me acuerdo que mucha gente le decía, si sigues llorando, el Señor te va a llevar. Y el Señor, yo te llevo, ¿no? Y yo lo llegué a ver, ¿no? Y yo decía, no manches, pobre niño, está llorando, no sean cabrones, ¿no? O sea, y mucha banda lo sigue Claro. practicando esa madre, ¿no? Pues el Sí, está niño, medio cañón. el niño ahí bloquea su instinto, ahí dice, no manches, ese güey es ojete, yo no quiero jalar con nadie, odio al mundo, ¿no? No, también hay que ir Sí, pues. desarrollando esos lazos, ¿no? De convivencia. A las jefas no le digan eso a los niños, ¿no? Pero bueno, nada más quería decir eso. Sí, sí, se dio. Pues sí, entonces regresando, era que de las ceremonias que se ¿Sí? hacen, también se hace desde hace muchos años, que no se hizo apenas este año, la celebración de la Noche Victoriosa en honor a Cuitláhuac, el 30 de junio, ahí en el árbol de la Noche Victoriosa, que ya se llama así. Exacto. Oficialmente, pero este movimiento como de resistencia, o sea, los movimientos de resistencia que se hacen son los de la fundación, los de la caída de Tenochtitlan, una anticelebración que se hace el 12 de octubre diciendo es que no estamos celebrando el descubrimiento de América porque nosotros ya estábamos muy descubiertos, ¿no? Hasta más descubiertos que lo que Que teníamos. Y además ellos, viene, sí. o sea, como que no hubo el argumento o la narrativa es no hay nada que descubrir. Nosotros teníamos, bueno, aquí las culturas ya tenían establecido muy bien su posición en el mundo, se sabían como parte de, y no necesitaban que les vinieran a enseñar nada y más bien a quitarles lo que sabían, ¿no? Porque hablando de toda la parte de la descolonización que hablábamos desde el principio,
La bronca no es que llegaran y que, o sea, que yo creo que llegaran y que dijeran, pues ya, o sea, esto es como la virginidad, una vez que ya fue, nunca va a volver a ser lo que fue antes, ¿no? Este, porque así es, ¿no? O sea, una vez que llegaron los españoles, pues ya no hay vuelta atrás, o sea, nunca iba a volver a ser como, ni pretenderíamos que volviera a ser. Yo creo que esa sería una de las falacias o las utopías en las que no deberíamos de caer como movimientos y como sociedad, pensar que esto puede volver a ser el México antiguo, porque ya no hay manera, ya no hay vuelta atrás, es un punto de no retorno, ¿no? Entonces, el problema es que no hubo una integración, ¿no? O sea, porque que no hubo mira, yo te enseño, tú enséñame, porque regresando a esto de la medicina tradicional, que tiene mucha sabiduría, mucho fundamento, imagínate que una de las abuelitas supiera de farmacocinética y farmacodinamia y con su conocimiento y se lo enseñara a un médico hoy que te receta un antibiótico cuando nada más le dices tengo tos y ni siquiera te abre la garganta para ver de qué puntos tienes. Sí. Imagínate, sería increíble, ¿no? O sea, como haber hecho como un sincretismo más sincrético y decir, no, tus prácticas son idólatras y aquí están los chochos y aquí están las jeringas y aquí está esto y hazle como puedas. Y pero bueno, esa es otra parte, ¿no? De lo que podría haber sido. Pero fíjate que eso sí fue, bueno, entre de los muchos errores que hubo, yo creo que ese fue uno letal. Porque yo creo que tenían un gran conocimiento de la herbolaria, no solamente de las plantas, de animales, ¿no? Hongos. Y estos compas llegaron, bueno, la medicina occidental, eso no sirve, eso es, el chamanismo no tiene prueba científica, ¿cómo le vas a fiarte de un brujo, de un güey que agarra un guajolote y te lo restriega por todos lados? Eso no existe. Yo creo que eso fue una de las pérdidas, lo que estás diciendo, si una abuelita de esas hubiera pasado ese conocimiento a un médico en el año 1500, 1600, 1700, 1800, yo creo que hoy mínimo no tuviéramos a lo mejor el 40 o 30% de las enfermedades que se han desarrollado por nada más comer tarugadas, y para mitigar esas tarugadas. Justo eso te iba a decir, o sea, yo creo que el 80% me atrevo a decir, y no, pero fíjate, así diciendo un número, son mala alimentación. Claro. Y mala educación higiénica, ¿no? Y no me refiero solo a bañarse diario, sino en varias prácticas y usos que tenemos generales. Sí. Pero eso es algo que también, bueno, ahorita, nada más terminando lo de las celebraciones, podría pasar a ese otro tipo de manifestaciones que también se hacen en estos círculos, ¿no? De mexicanidad. Las otras celebraciones anuales, pues son las del Año Nuevo Mexica, que hay controversias porque los calendarios tampoco están empatados, hay varios calendarios y hay quienes manejan unas cuentas que empiezan en marzo, otras que empiezan en febrero. Cada uno tiene sus argumentos, sus fundamentos de por qué empiezan los calendarios ahí, pero se hace la celebración del Año Nuevo y también se hace la ofrenda de caminata desde el Museo de Antropología hasta el centro, el Día de la Madre Tierra, que es el 22 de abril, ¿no? Órale. Es una caminata masiva donde se va cantando, se va danzando y también es un evento muy padre porque junta grupos de diferentes tipos, no solo mexicanidad, ¿no? Sino mucha gente que después es la Madre Tierra, ¿no? Entonces todos los movimientos que estén ahí con la Madre Tierra también se agrupan en estas ceremonias. Y hay muchas otras, ¿no? O sea, de las individuales. Luego los calpulis también cuando, bueno, calpultin sería el plural en náhuatl, pero hacen sus aniversarios, ¿no? Como una fiesta de aniversario de, pues, nosotros sembramos calpuli el fecha tal, y entonces cada año se hace la celebración. Y de ese tipo de celebraciones, esas son como las danzas que se hacen anuales, pero hay otro tipo de ceremonias que también se ocupan, que se utilizan para fines más específicos, como las siembras de nombre, ¿no? Que es una ceremonia donde se presenta a la persona, a los rumbos. Como un bautizo, ¿no? Pero sí, pues mira, son las equivalencias, ¿no? Y aquí sí, también exacto. hay otra controversia en la que se dice si son realmente ceremonias que así se hacían
o son ceremonias que se buscaron siempre empatar con las celebraciones después, ¿no? O sea, hay controversia entre si se hacían o no se hacían de esa manera. De Lo hecho, cierto es que sí se sabe, en el registro se tiene que los personajes tenían nombres, entonces pues en ok. algún momento tendrían que asignarles nombres a las personas. Sí, de hecho Y usé el concepto nada más para que la audiencia pues me relacione. queda claro, nada más era también un punto de hacer ahí. Otra Perfecto. ceremonia es el amarre de tilmas, que equivaldría a un matrimonio, Órale. donde la ¿Qué es tilma una es, tilma? ya lo vimos en la clase pasada, no pusieron atención. Intache. La tilma es como la capita que se ponen y que se anuda aquí y que se ve como Ah, sí, va cierto, de ya. lado. Ajá. Ya. Bueno, el hombre tiene tilma y la mujer tiene la falda larga. Entonces, en la ceremonia, simbólicamente se anudan la falda con la tilma para decir que hay un amarre y una unión. Amarre de tilmas. Los amarres, o sea, los amarres en la tradición son como compromisos y como reconocimientos, ¿no? Entonces, el atar la tilma, la tilma con la falda, hay ceremonias que también se hacen de diferentes maneras, pero básicamente igual es presentar la unión y el matrimonio nuevo a los rumbos, se les hacen ofrendas a los novios con los elementos, la gente lleva alimentos, lleva ofrendas para compartir. Tiene varios tiempos también la ceremonia, ¿no? A veces se hacen pues, lo que podrían llamarse votos, si de alguna manera le ponemos como al tipo de ceremonia donde se hablan, ¿no? las personas, donde la banda les dedica palabras, donde quien guía la ceremonia también les habla sobre lo que es llevar a una pareja, compartir, etcétera, ¿no? No, no es como un promete serle fiel y hasta que la muerte los separe, no, ¿verdad? Nada que ver. Pues no, exactamente no se hace así, pero pues sí se da la palabra y como dijimos antes que para la tradición la palabra es muy sagrada, entonces Sí, lo que tú dices es lo que es, ¿no? sí, ahí no hay. Está más allá de la firma, está en la palabra, en lo que tienes o que comprometes o lo que Cumple tú lo que hablas, ¿no? vas a aportar a la pareja, a la vida, o lo que esperas, etcétera, Y hay ¿no? un jolgorio de toda la noche en el amarre de tilmas. Hay de muchas formas. Igual en las siembras de nombre, pero hay quienes hacen desde la noche anterior velación, a veces se hacen ceremonias con alguna medicina, si es que la pareja practica o trabaja con alguna medicina tradicional, se hacen temazcales a veces también, o sea, normalmente también se manejan los ayunos, ¿no? Entonces ayunan, ceremonia de noche, temazcal y amarre, o a veces la configuración puede ser también, pues ya. O sea, no hay una estructura así como así es. Ah, órale. Y Pero cada persona que guía la ceremonia también tiene su forma particular de llevar a cabo esta ceremonia. entonces se puede decir que era como una sociedad de monogamia, no había, o si se podían casar con tres, o no se Buena Pues, sabe. pregunta. pues mira, ya hay quienes, en la literatura, ¿no? Se menciona que los hombres sí podían tener varias mujeres, que Ah, las qué bueno que mujeres no. dices eso, qué bueno que dices eso, que Cuauhtémoc Este, era bien gallo, ¿no? pues varios, ¿no? Así como que Sí, tenían, pero otros dicen que solo para ciertas clases sociales se permitía eso. Y en las órale. clases normales eran las familias tradicionales. Otra vez puede ser un poco conflictivo Ok, pensarlo, ¿no? ok. Cómo está. Porque incluso en algunos textos que he leído dicen que el adúltero estaba, la adultería, ¿cómo se llama? Bueno, que el ¿Adulterio? adúltero podía, adulterio, va, sí, sí, claro, estaba penado, igual como la prostitución y algunas prácticas, ¿no? Ok, Pero eso está más en los registros de los mexicas, ¿no? Un poco en Órale. lo que eran las leyes, que es lo que hay un poco más de documentación, que decíamos que es un poco ya en la época de la colonia y de todo eso, cuando se tomaron estos fragmentos. Entonces, no daría yo por cierto, y yo creo que no hay evidencia como muy clara para decirte si los olmecas, los toltecas o los mixtecas antes, mucho antes, cómo eran sus prácticas y pensamientos con respecto a la familia,
al amor, no sé, pues, al amor me refiero de pareja, etcétera, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, pienso que también muchos de los conceptos que nosotros podamos pensar están pues muy a nuestra forma de ver, ¿no? Colonizada, o sea, Exacto. este, Nuevamente colonizado. nuevamente colonizada. Incluso pues se maneja mucho que hubo tiempos de matriarcados, ¿no? En los inicios, que después ya cuando viene la época después de la, que ya hemos hablado, después del corte, Sí. y las nuevas épocas y sobre todo ya las últimas que eran un poco más patriarcales, ¿no? Ok. Entonces, Y después del amarre de tilmas, ¿como qué va danza ahí, Nadiel? hay otra, hay otras, estas son Celebración, ceremonias, perdón. Sí, estas son ceremonia, perdón. ceremonias, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama amarre de carrizos, cuando una persona cumple 52 años, que ya es una cuenta sagrada que ya habíamos platicado. Sí. Se amarran los 52 carrizos, 13 por rumbo, y se queman esos carrizos donde está como cerrando ese ciclo para empezar uno nuevo y renovarse, ¿no? A veces también se hacen ceremonias de 13 años, que son también cuando el niño deja de ser niño, ¿no? Sería como el pase. Niño y niña, ¿no? Niño y niña, sí. Nada que No, la quinceañera nada más, perdón, no, pero aquí no a uso los dos. vocabulario incluyente. Entonces, Niñe. niños y niñas hacen No, pero es que en nuestra ceremonias. sociedad, en la sociedad actual, en mexicana al menos, nada Ah, más se tú dices dice por los 15 años, claro, exacto, sí. exacto, exacto. No, no, yo, bueno, respeto, respeto. Yo Niñe. también solo digo, no lo ocupo yo, pero Sí, 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 respeto. con respeto. Otra ceremonia que se hace es el levantamiento de sombra, que es una ceremonia que se hace cuando hay personas que murieron. Entonces es como una ceremonia en la que se hace como la figura del cuerpo de la persona y se hace el levantamiento de su sombra, y esto es como para ayudarlo en el camino Al a llegar a Mictlán. Mictlán, ¿sí, no? Ok. Entonces, esa es una ceremonia, pues, que siempre son más solemnes, no deja de haber siempre flor, alegría, canto y todo, pero los mismas danzas, los mismos cantos, pues son más enfocados hacia temas de muerte, ¿no? Y hay cantos bastante bonitos, que son los ignocuicatl. Cuicatl quiere decir canto. Entonces, estos ignocuicatl son los cantos, como dedicados a temas de muerte y demás. Ok.